Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 77. Hoy voy a dialogar con Fernando Álvarez y Juan Pablo Nicolini. Fernando es el Charles Gray Distinguished Service Professor in Economics and the College at the University of Chicago. Juan Pablo is a Senior Research Economist at the Federal Reserve Bank at Minneapolis y es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, de la cual fue rector. Con ellos analizaremos la economía durante los 3 primeros meses del presidente Milei. Hola Juan Pablo, hola Fernando, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien, muy bien por acá. Bien, bueno, se cumplen 3 meses del gobierno de Javier Milei. Me parecía que era un buen momento para hacer una primera evaluación tentativa de hacia dónde está yendo la economía y su programa económico, ¿sí? Déjeme que inicie con una pregunta para ambos y que eso vaya disparando la conversación, pero en los primeros meses claramente se aceleró la inflación bastante. Ahora empezó a bajar, pero todavía está en los niveles, digamos, de noviembre. Y eso a mí me parece que era esperable. Después hay una cuestión de cuánto, pero siempre que hay un gobierno del tipo populista como el que había en el gobierno anterior, que distorsiona todos los precios, que deja un déficit fiscal alto, etcétera, el que empieza a arreglarlo tiene una aceleración de la inflación, ¿sí? ¿Cómo ven eso ustedes? Ahora arranco yo, entonces, acá hay un perrito haciendo ruido, si hace demasiado me avisan y yo muteo, así que hablo ahora que está callado el perro. Sí, yo a eso le sumo además la decisión de la devaluación inicial, que eso naturalmente iba a hacer que la tasa de inflación subiera. Eh, yo diría que a mí me tiene positivamente sorprendido lo relativamente rápido que bajó. Y me parece que son muy buenas noticias. Todavía está todo muy iniciándose, pero digamos, las perspectivas después de la devaluación hacia la Navidad eran de un riesgo muy alto, porque digamos, Fernando es más joven que yo, pero los dos somos suficientemente viejos para acordarnos de cómo las hiperinflaciones en la década del 80 saltaban, digamos, ¿no? Y era una sensación, digamos, de tormenta, 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 pero de golpe aparecían tres rayos y explotaban. Y a veces esos rayos estaban asociados con una devaluación para tratar de ajustar un poquito. Con lo cual, yo personalmente estaba con cierta preocupación de que esto se pudiera controlar hacia abajo, en vez de que después se flotara, y las señales que tenemos de enero hasta la fecha son, desde ese punto de vista, de un grado razonable de optimismo para mí. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juanpa, en el sentido de que inclusive, digamos, comparándolo quizás con la devaluación que hubo a lo último de la administración de Massa, no justo al último, pero digamos, después de las elecciones, que el pass-through fue muy rápido y básicamente casi total. Siempre es difícil saber cuánto era el trend y eso, pero creo que en ese caso fue tan rápido y tan parecido que es bastante, que uno le da bastante la impresión de que se trasladó mucho a precios. Y en este caso fue muy grande. Generalmente las que son tan grandes se trasladan también un poquito más rápido y no se trasladó tanto. O sea que en ese sentido, claro, también hubo otro montón de políticas que no pasó en el caso cuando Sergio Massa era ministro de Economía. Igual yo creo que todavía faltan muchas viste, de los utilities, de Sí, sí, los de precios los regulados. precios Así regulados. que, pero bueno, es augurioso que no haya sido tan alto al principio. Claro. Sí, falta bastante de los precios regulados, y también de los precios privados que estaban pisados de alguna forma por las políticas del gobierno,
a veces explícita o implícitamente, ¿no? Así que sobre eso quiero volver un poquito más adelante pensando en cómo puede bajar la inflación hacia un nivel sosteniblemente bajo, ¿sí? U- Uno de los pilares de la política del presidente Milei es su convicción y lo ha empezado a mostrar, ir a un ajuste fiscal muy fuerte, de shock, digamos, comparado a otros programas que estoy seguro estamos todos de acuerdo en eso. Pero después cuando uno empieza a mirar las medidas, no están tan claras cuáles son esas medidas de shock, ¿sí? Hay muchas cosas que están bien, que nadie discute, como reducir el número de autos o terminar con 5.000 contratos o cerrar una oficina que no generaba nada bueno para la sociedad, pero también sabemos que eso no es lo que suma significativamente en lo fiscal. Entonces, cuando uno mira, pasó algo impresionante, ¿no? Pasamos de decir, tenemos un déficit financiero, o sea que incluía los intereses de 5 puntos, que les voy a decir, para ser preciso, terminó siendo de 4,6%, ¿no? De 5, no de 5, de 4,6%. Y creo que quiero hacer algunas cuentitas, por eso estoy meticuloso con eso. Pero, pero en enero se anunció equilibrio financiero. Por supuesto que ahí puede haber estacionalidad o lo que quieran, no hay que extrapolarlo, pero parecería un milagro. Uno dice, bueno, tenemos este problema enorme de 5 puntos, al otro mes tenemos equilibrio. En febrero hubo equilibrio primario, pero no financiero. Pero es todo base caja. Entonces, yo que estuve en Hacienda, les puedo decir que a veces uno tiene muchos grados de libertad. Y entonces, de nuevo, este 4,6 también esconde el hecho de que en diciembre se adelantaron bastantes gastos del año 24 y eso obviamente ayuda en enero y en febrero y infla el déficit de ese 4,6. O sea que ese déficit tuvo más cerca de 4 que de 4,6. ¿Sí? Pero aún así, hacia adelante y con la recesión lanzada, sigue siendo un desafío grande bajar ese 4%. En el paquete de ley bases que finalmente no se aprobó, pero que ojalá ahora con las nuevas negociaciones se vuelva a discutir, había parte del ajuste, ¿no? Las privatizaciones, los fondos fiduciarios, o sea que había ahí bastante y también había cuestiones impositivas. ¿Cómo lo están viendo ustedes toda esta cuestión fiscal que es clave, ¿no? Al final del día, después podemos discutir todo lo monetario, cambiario, pero si no está lo fiscal, ya hemos aprendido que no camina. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Vos además sabés infinitamente más que yo del tema, pero eh, o sea, yo creo que una cosa que es clara es como sobre todo en una administración que tiene un equipo tan pequeño, creo que sobresale mucho entonces la voluntad del presidente. Ujú, Entonces, quizás uno puede no solamente explicar las cosas que explicaste vos, que para eso además uno tiene que saber muy fino todas las cosas, y cuánto es de caja, cuánto no, pero inclusive otras cosas podría decir que uno piensa que son transitorias porque parte de esto es porque no ha habido ajustes de muchos de los rubros más importantes que tienen que haber ajustes, digamos. mm, Entonces, parte es un poco transitorio, pero por otro lado, estoy medio como diciendo lo mismo que dijiste vos, pero quizás con otras palabras, el hecho que la voluntad sea tan firme en el término de las medidas, inclusive ya teniendo una recesión, no porque sea bueno, no por ser calvinista, pero digo que muestra la voluntad del presidente, creo que eso es importante. Y creo que muestra también la voluntad de ir para adelante con el resto de las medidas. La verdad que no quiero opinar sobre los politics porque
siempre me parece que no hace las cosas bien el presidente y después le salen bien, entonces como no quiero, digamos, seguir metiendo la pata con mis apreciaciones, quizás ahora va a ir mejor esta negociación y entonces quizás se puede encaminar un poco más. Pero digamos, resumiendo, yo creo que tenés razón, que parte de esto con las pocas herramientas que tenía es un poco brutal, pero muestra mucho de la importancia de ponerle de que de dar una señal de que va a haber un cambio en el régimen fiscal. Yo creo que esa señal se dio claramente y quizás de una manera brutal, pero tampoco tenía muchas otras medidas, digamos, dado el poco control del Congreso que tenía. Ujú. Juanpa, Sí, a ver, ¿querés? estoy de acuerdo. Déjame empezar por lo que vos terminaste, porque esto me parece que más allá de que varios de nosotros, incluido vos, lo venimos diciendo hace mucho, si no resolvemos la cuestión fiscal, nos olvidemos del tema, no hay manera de resolver nada. O sea que ese es el número uno. Y por un lado venía pensando un poco en esto, ¿no? Lo que decía Fernando, ¿no? El tema de la política, que además no es el métier nuestro. Pero me parece que ahí hay un valor que es importante. Y quizá, reforzando la idea de Fernando, me parece que lo más claro que hay hasta ahora es una voluntad política de hacerlo. Y hay mucho menos de habernos explicado la técnica de cómo es que lo va a hacer. Eh, Nosotros tenemos más experiencia de haber visto planes que técnicamente estaban bien armados, pero que después al no tener apoyo político no pudieron funcionar. Y aquí te traigo pequeño comentario que a mí me sirvió mucho, de Juan Carlos Torre, una vez que en un evento estábamos conversando sobre el tema del Plan Austral, y su definición, cuando tuvo que simplificarla, fue que el problema con el Plan Austral fue que el objetivo político del gobierno de Alfonsín era llevar adelante el juicio a las juntas. Y lo hizo. Y esa era su prioridad, eso era lo que él iba a hacer, pero que el malestar que generó eso terminó forzando la decisión de tener que subir salarios en el ejército, pero que como tener que subir salarios solo en el ejército en medio del juicio era la situación medio compleja, se terminó subiendo también a docentes y a otros empleados públicos, y su frase fue: y ahí se acabó el plan neutral. Entonces, esa tensión entre el objetivo político de la presidencia de Alfonsín y la técnica que hacía falta para poder llevar adelante un programa de estabilización, fue lo que en el análisis de Juan Carlos, hoy obviamente haciendo prevalecer el objetivo político del gobierno, se llevó puesto el austral por encima. Yo creo que acá la ventaja es que el objetivo político de este gobierno es reducir el déficit. En este momento ni siquiera es bajar la inflación, es reducir el déficit. Entonces, lo que todavía yo por lo menos no he visto es el análisis del cómo. De nuevo, ese 4 y pico que vos estás diciendo no me parece demasiado grande, cuando además tenés en cuenta que lo que sí está en marcha, más allá de la velocidad con la que se está haciendo, es el tema del recorte de subsidios, que entiendo que ahí ya estamos hablando de 1,5 puntos. Por ahí vos conocés los números mejor que yo. Por lo Por ahí vale cual, la pena, más, por ahí vale la pena ahí detenerse un poquito en dale. ese 4 que yo te dije y te hago una cuenta así como lo que yo llamo la herencia, porque yo creo que como el base caja, digo, a Macri le pasó lo contrario. A Macri, ¿qué le pasó? Que el equipo económico que asumió el 10 de diciembre sospechaba de todo lo que había hecho el kirchnerismo, entonces no quería pagar nada. Entonces, Claro. claro, el déficit base caja quedó muy bajo y recién en marzo Prat Guy salió a decir, no, en realidad fue 5,2. Lo que pasa, bueno, no lo dijo, que yo no quería pagar nada porque queríamos revisar todo. Entonces, acá un poco fue en la dirección contraria y me parece que también tenemos que tener en cuenta, como ya no es esto el déficit o no déficit, el hecho de que en ese déficit de 4, además hubo una sequía que quitó un punto de recaudación, o que sea que Claro. si este año vamos a tener ese punto, ya estamos hablando de 3, ¿sí? Y si además le sumás el impuesto país que crearon ahora, y ahí hay casi otro punto, entonces estamos hablando de 2, y después con los subsidios. Claro, después,
hay una recesión muy grande. Eso también te va a generar por ahí una caída entre medio y un punto de recaudación. Pero lo que digo es que estoy de acuerdo con vos, y aparte todos estamos de acuerdo que si al final terminan con un punto de déficit en el tampoco es grave. financiero, no pasa nada, ¿sí? O sea, entonces creo que la voluntad del presidente es muy importante porque de todo esto que estuvimos hablando no tiene que pasar por el Congreso. Creo que lo que más serio que necesita negociar en el Congreso en el cortísimo plazo es la fórmula de los jubilados, en parte por lo que decía Fernando, que parte del ajuste que vimos tan fuerte es la licuación Claro. de salarios y jubilaciones, y que eso sí, con la fórmula actual, si en algún momento la economía empieza a crecer y a apreciar, se va a revertir, ¿sí? Claro. Entonces te devuelvo la palabra con estas aclaraciones numéricas, digamos. Claro, ahora, y entonces, para cerrarlo, me parece que lo que tenemos ahora, que nuevo te diría, es claramente la voluntad política, pero si nosotros no sabemos todavía no veo cuál es el plan mediante el cual esto va a suceder. Este, quiero creer que está en marcha, que lo están pensando, y que de alguna manera lo sabremos. Y me parece que hasta ahora las buenas noticias que hemos tenido tienen que ver más que nada con la claridad de la voluntad política de llevarlo esto para adelante. Todavía nos están faltando los detalles de la discusión técnica que imagino que en algún momento bajarán y los tendremos sobre la mesa. Ok. Pues, a ver, tratemos de construir qué creemos nosotros que debería ir pasando de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece que estamos diciendo, bueno, el presidente claramente va a ir o con más licuación o con más motosierra, pero va a ir lo más que pueda hacia el equilibrio fiscal. Y creo que es un activo de él decir que eso es así, que él tiene los dos instrumentos. Claro que la licuadora es muy recesiva, ¿no? Es más recesiva que la motosierra. Ahí me parece que es importante que aprueben la fórmula, quizás recorten lo de los fondos fiduciarios y puedan privatizar. Digo, por ahí lo que quiero decir es, por ahí no vayan de nuevo con un montón de cosas que no son lo macro, ¿no? En el corto plazo. Tengo la impresión de que si yo le pudiese dar un consejo político, le diría, mira, asegúrate lo fiscal, bajar rápido la inflación, armar una coalición, ganar la elección de medio término y después volver con un montón de reformas. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Sebastián, pero cada vez me tengo menos confianza. Entonces, lo único, no, porque la verdad, por ejemplo, a mí, la verdad me sorprendió el discurso del presidente. Ujú. Me sorprendió porque me parece, no voy a decir nada que nadie haya dicho, digamos, pero me pareció que estaba como bien armado en términos de que consolidó su base política y a la vez hizo algo razonable en términos de ofrecer algo para avanzar en lo que vos decís. Entonces, Mm. no deja de sorprenderme, digamos. Digamos, también hay cosas que no me parecen bien, pero digamos, no quiero, digamos, pero en mi opinión no deja de sorprenderme y en términos de más pragmatismo y más astucia. Mucha Ujú. astucia, mucho pragmatismo, entonces la verdad que, bueno, por eso es que yo estoy 100% de acuerdo con lo que decís vos, Sebastián, pero cada vez estoy como, es como... No, no, pero déjame que mi yo confianza diga. en mí mismo cada vez es menor. Pero yo estoy de acuerdo también con lo que decís vos en el sentido de que yo creo que lo que hizo en ese discurso va en línea con lo que digo yo, Sí, que sí, sí. dijo, bueno, no, ok, acá había una idea, esa idea no funcionó y yo no tengo tiempo para seguir probando, tengo que buscar otra. Me parece que, la verdad que creo que sí, tendría que decir que tiene una gran virtud, tiene muchas, pero una es su capacidad de corregir con sorpresa.
corregir con sorpresa es un activo muy grande, ¿no? Sí, me decía Sí, Guillermo Laborda, uy, discúlpame, Juan Pablo. Mm, no, no, dale, Fer. Me decía Guillermo Laborda que él le parece del presidente y del equipo que aprenden rápido, según mm, él decía. mm. Como que es otra manera de decir poco, no exactamente lo mismo, pero como que, y que sí, un poco de que no tienen así estos pruritos de ser tan cabez. Uno pensaría que es muy, como que iba a ser muy cabezadura en unas cosas y en muchas cosas me sorprendió gratamente de eso. Discúlpame que te interrumpí, Juan Pablo. No, sí, sí, no, no, viene bien, porque yo tengo la sensación más parecida a la que Fernando decía antes, sí, cuando yo ya me equivoqué tanto que entonces ya, que tengo menos confianza en mis propias opiniones. Pues a mí me pasa exactamente lo mismo, y además para hacer, poner todas las cartas sobre la mesa, yo soy de los que votó la Avenida del Medio, solo hasta que nos dimos cuenta que los de la Avenida del Medio éramos menos del 10%, éramos un pasaje sin salida. Mm. Con lo cual, cada vez, o sea, si vos me hubieras dicho todas las cosas que hizo, y me hubiera dicho, mira, estas son cosas que va a hacer, yo le hubiera tachado el 95% de las cosas. Yo cuando trata a Ricardo López Murphy de la manera que lo trató, yo digo, ok, esto son todas unas locuras. Ahora, después cuando veo las cosas que están sucediendo, y entonces me llamo un poco a la autorreflexión, porque ¿quién hubiera imaginado que un paquete de leyes como este que se pasó, si hubiera habido un diputado que se hubiera animado a ponerlo en el Congreso hace un año y cae, la última votación cae por 5 votos, cuando él tiene menos de un 30% de los quintos, ¿cuánto tiene? Menos de veinte Tiene por ciento de los diputados, sí. 100% de los diputados. O sea, hace las cosas que a mí me parecen que no están hechas de la manera correcta, que no es la forma en la que uno hace negociación política, pero después cuando miro, por lo menos hasta ahora, de hecho, hay una cierta sensación que yo percibo en el ambiente de que el paquete tal como estaba vuelve y pasa a la próxima. Es probable. Eh, digo, ¿no? Ahí yo he escuchado a diputados del radicalismo por televisión decir, no, no, si lo traen de nuevo, claro que va a pasar. Y yo diría, entonces, de nuevo, cuando yo veo, dada mi cabeza de sexoagenario, con mi propia cultura, las cosas que hace, y digo, pero esto es una locura, y después le salen. Entonces, ahora cuando me preguntan, ¿y qué pensás vos que va a pasar el 25 de mayo? Digo, no tengo la menor idea. Yo digo, no, bueno, por ahora se va a sentar y va a negociar y va a conversar. Quizá lo hace, quizá no. Y quizá termine la Argentina incendiada dentro de 6 meses. Tampoco puedo descartar ese escenario. Pero por otro lado, dados los niveles de inflación, los niveles de pobreza, llevamos 3 meses y no pasó nada. Ok, pero pensemos, dado que la ventaja comparativa de ustedes es la macro, Exacto. Sí. déjenme que les plantee, que los vuelva a traer a la macro, ¿sí? Suponga, pero está bien ir a la política, porque finalmente de eso estamos hablando, ¿sí? Y Pero además estoy reconociendo que ningún pronóstico me salió bien, con lo cual no, pero digo, estuvo bien ir a la política, hizo este cambio, supongamos que ahora sale una buena parte, no necesariamente todo, pero que tiene un componente fiscal que le da más herramientas que con las que trabajó estos 3 meses, ¿sí? Eso ya de por sí es bueno, es bueno. sí. Y con eso, más la licuación que hubo, etcétera, va y sigue. Y la inflación va bajando, pero va bajando, si ustedes miran las proyecciones, va bajando, pero termina el año con 7%, una cosa así. Quizás baja más rápido, no lo sé. ¿Es suficiente esa baja como para que la economía se recupere o deberíamos empezar a hablar cuál va a ser la política monetaria y cambiaria que va a ir junto al equilibrio fiscal o a esa trayectoria hacia el equilibrio fiscal para tener ahora sí un plan macroeconómico ya más completo, ¿no? Sí, Absolutamente. Perdón, dale, Fernando. no, no, Juanpa, por favor.
Yo decía, a ver, si sobre la mesa hay un plan fiscal creíble que te permite pensar que vas a cerrar el año, vamos a usar el número que vos mencionabas, con un 1% de déficit financiero, yo te diría que es el momento de empezar a pensar en un plan de estabilización. Porque si vas a tener ese déficit, no hay por qué terminar el mes de diciembre de este año con un 7% de inflación mensual. O sea, si tenés eso, puedes terminar con, digamos, no hice los números en detalle, pero con la inflación que vas a ir teniendo, puedes acumular, haber recaudado más del 1% del producto, como para terminar básicamente con inflaciones de 2%, 1% en el mes de diciembre. No veo por qué eso no sea posible si tenés la garantía fiscal de que vas a estar por debajo del 1. Sí, yo creo, digamos, parecido al que dice Juan Pablo, quizás un poco distinto igual en algo, aunque creo por otras cosas que hablé con Juan Pablo que al final va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. A mí me parece que, a mí me parece que, y de nuevo, quizás nos va a sorprender el presidente y van a ser las cosas distintas, pero a mí me parece que no están pensando que esto es una etapa distinta a la de un plan de estabilización. O sea, cuando uno ve a veces al equipo económico, que igual me sorprendió muy gratamente muchas cosas, no quiero que sea tanto un criticismo, pero como que dicen, bueno, este va a ser el plan, el plan económico es este para bajar la inflación. Y yo creo que están haciendo en un periodo de tiempo cortísimo, un montón de las cosas que hay que hacer, pero que esto no debería ser el plan de estabilización y que de hecho tampoco debería ser exactamente así como deberían preparar la escena para un plan de estabilización. Primero porque creo que no va a ser, que va a bajar demasiado despacio de esta manera la inflación. Y segundo, que lo va a hacer a un costo muy grande. Entonces, en términos de qué rápido bajaría la inflación, y del costo que está teniendo, ya el costo que tenemos en términos de la recesión, creo que sería mejor como, digamos, hacer un plan un poco más, no sé si llamarlo clásico, porque quizás la gente por clásico piensa ortodoxo, que esto tiene una parte ortodoxa, pero digo, un plan de estabilización más clásico que combine más, digamos, un nominal anchor y que sea expansivo, entonces. Y creo que quizás lo están pensando y bueno, y creo que si lo están pensando no es una buena idea andar diciéndolo por todos lados. O sea que, y ya aprendí varias veces a ya no criticar porque me parece que por ahí está pasando eso. Pero algunas cosas que me ponen nervioso, no entiendo por qué, por ejemplo, no suben más los salarios nominales aún en el sector privado, si hay poco de intervención o si hay velada o no velada. No hay, es una de las críticas que el sindicalismo Claro, está haciendo, de que es que la pata, digamos, heterodoxa de este programa de estabilización, sobre el cual no sabemos cuál será la política monetaria y cambiaria, es no aprobar convenios, acuerdos de salario que tengan incrementos mayores a un nivel fijado. claro. Para mí eso es en mi opinión, eso es un error porque no es el momento para hacerlo. Primero que es un error porque es muy contractivo y segundo no es el momento para hacerlo porque lo que querrías es al revés, me parece a mí. Pero bueno, entonces eso quizás es un poquito más preocupante en el sentido de que me haría pensar que la mente es que este es el plan de estabilización y por eso están queriendo dar un nominal anchor quizás a través de los salarios. Igual no lo entiendo del todo porque quizás no tengo suficiente información o del todo entendimiento. Me parecería que también tendría que estar subiendo más los salarios nominales, no digo reales, pero nominales en el sector informal. Y tampoco lo estoy viendo. Entonces ahí, pero digamos, sin entrar en esa parte, eh, es un poquito preocupante si piensan que eso es, que tienen que tener un nominal anchor ahora en vez de luego de lanzar más un plan de estabilización digo, porque es muy recesivo y porque por la misma razón, va a bajar demasiado lento la inflación.
Creo que Juanpa, me parece que no es lo mismo que vos decías, Juanpa, pero creo que vas a estar de acuerdo con... Estoy de acuerdo, vos, digamos, pusiste digamos, algunos detalles de interpretación de qué es lo que está pasando ahora. Yo más bien venía con la cabeza de que esto no es un plan de estabilización, que están ordenando cosas, entre otras la fiscal, porque sin la solución fiscal, el plan monetario que pongas va a saltar por el aire. Y que una vez que esté ese, pero digamos, volviendo al punto, si la condición es, el plan fiscal está acordado, supongamos que el 25 de mayo hay acuerdo, modifican la coparticipación, vuelven a poner ganancias y estamos previendo un déficit financiero para el año debajo del 1%, a mí me parecería un pecado tener 7% de inflación en el mes de diciembre de este año, porque se podría haber hecho muchísimo mejor con ese plan de estabilización que Fernando está mencionando. Él no nos contó todavía cuál es el que él tiene en la cabeza, pero tampoco hace falta saberlo ahora, porque hasta que no esté lo fiscal, no importa. Pero todos nos podemos imaginar variantes de planes de estabilización monetaria que son las clásicas, en el sentido de que se anuncian, voy a hacer esto, vamos a hacer esto, estamos pensando tal cosa, alineas expectativas, eventualmente ahí ayudas a hacer un pacto con un sindicato para que los salarios se alineen con el ancla nominal que estás poniendo y todas esas historias. Yo más bien estoy viendo esta etapa y espero que el equipo económico también, como estamos ordenando la cancha, estamos empezando a soltar precios para que los precios relativos se empiecen a acomodar antes del plan de estabilización, para no cargarle problemas de inercia al plan de estabilización, y ese lo tendremos. Pero yo diría, lo difícil acá es la solución fiscal. Una vez que está la solución fiscal, la parte monetaria es la parte agradable de hacer. Pero Una Juanpa, cosa es hacer una de cal y una de la arena, carne. Discúlpame. No, que hay un pequeño delay, discúlpame, Juan Pablo. Perdón. No, lo que decía es que estoy completamente en línea con lo de Fernando. Es solución fiscal, y yo quiero creer que de eso se trata la tarea que están haciendo ahora, y que una vez que eso esté, se puede tener algo mucho mejor que 7% en diciembre de este año. Pero volviendo a lo que decía Sebastián, una de cal y una de arena, Juanpa. Eh, si están ahora o tratando informalmente o quizás en términos, como decía Sebastián, de la homologación de Mm. los contratos colectivos, de pisándola un poco porque piensan que lo están haciendo con aumentos nominales demasiado grandes, eso no está en línea con lo que vos decís, porque sería al revés, eso sería para hacerlo después, y ahora en realidad los salarios están nominales, inclusive muy, muy atrasados. Ahora, por el otro lado, no sé si la de Carlos o la de Arena, la que es mala, esa es la mala, digamos. Te iba a preguntar eso, sé que hay una, pero No nunca sé cuál supe es cuál cuál. era la mala y cuál era la buena. Pero bueno, esa es la mala, digamos. Pero por otro lado, fíjate que el presidente empezó a hablar ahora de una idea de un poco parecida a la de Perú, pero un poco más con sus rasgos de algo así como un cambio legal para la independencia del Banco Central, de la no financiación del Tesoro. Y también empezó a hablar un poco más bueno, como más como de qué es su expresión de competencia de monedas. Entonces, en términos que a mí me parece mejor, me daría impresión que está preparando el terreno para en un momento hacer ese lanzamiento. Eso podría ser en un momento que haya un plan de estabilización. Y la otra, no entiendo entonces por qué están ahora haciendo esto, que sería un poco contraproducente. Porque, ya te digo, como ahora es muy recesivo, ahora no estamos en un plan de estabilización, aunque el crawling peg que están haciendo, tengo miedo que también estén pensando como eso, como el plan de estabilización. Pero de Sí. nuevo, sí, discúlpame, Sebastián. No, no, dado que mencionaste eso, quería hacer una repregunta. Supongamos que fuese el programa de estabilización, lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, los tres sospechamos que no, ¿sí? Está claro, pero solo como un juego intelectual. Supongamos que sería consistente, porque si la inflación baja tan lento, ¿podría, podría este crawling peg sostenerse? Porque si no, tendría que saltar en algún momento el tipo de cambio, entonces no sería este el programa de estabilización.
Sí, sí, esa es otra de Bueno, las cosas supongo que que... es uno de los indicios por los cuales uno piensa que no. Y yo creo que para más la razón más importante es que, creo yo, es que si vos tenés resuelta la cuestión fiscal, y hay un menú de planes de estabilización que, como decía Fernando hace rato, y esa es la palabra mágica, la palabra clave, ya ni pensemos en las elecciones de medio término, que son con recuperaciones muy fuertes de actividad. Ujú. Entonces, y además eso lo tenemos perfectamente identificados en el tiempo. Hay toda una literatura, los papers que escribía Charlie Begg en la década, a principios de la década del 90, donde le hablaban los planes de estabilización seguidos por un boom. O era, o sea, son una marca registrada esos. Ujú. Entonces, a mí me parece que sería un error, te diría imperdonable, no aprovechar los beneficios de esos planes de estabilización si ya resolviste lo fiscal, que es lo más importante. O sea, es como que pagaste los costos y cuando estás listo para poder armar una estructura que te mejore la credibilidad, que te arme estabilidad y donde se recupere la actividad, no lo hagan. Esto Ahora, me es, deja, me sorprende que sea un almuerzo gratis que dejen encima de la mesa. Ahora, esos programas en general, y creo que esto lo mencionó Fernando recién, tenían un ancla monetaria, ¿no? Claro. Pero eso no parece ser de lo que está hablando el presidente cuando evoca el caso peruano. De acuerdo, está hablando más que nada de la parte de la competencia de monedas o no. Eh, pero, pero digamos, a mí me parece que en el sentido de que yo lo veo positivo a eso, es que al menos dado mis propios, digamos, opiniones, me pareció que no está insistiendo en la dolarización de la manera que quizás lo hacía o que se percibía o al menos entre la academia quizás. Mm. Quizás yo creo que a la gente le llegaba una idea distinta, que esta dolarización lo que quiere decir es que está muy a favor de bajar la inflación y quizás nosotros en la academia lo veíamos más como la manera más tradicional que lo vemos, ¿no? Pero a mí me pareció, en eso me pareció positivo, pero tenés razón, él se refiere más a ese aspecto. Pero lo de el otro tema, el del Banco Central, de, digamos, de hacer algún tipo de reforma legal para su independencia, no es que sea tan importante en sí, es importante, obviamente, pero digo, me parece que me podría imaginar un momento donde eso se lanza, ese tipo de cosas, y donde sea el momento para hacer un plan de estabilización. También me imagino que los ajustes tarifarios que están todavía por delante van a implicar otro tipo diciembre, otra repetición de diciembre y febrero, tipo, quizás no tan alto, porque la devaluación fue mucho más grande, pero digamos, creo que tendríamos que prepararnos para, y el equipo económico tendría que prepararse para darse cuenta que quizás va a haber otro blote de inflación y tener todo, digamos, y creo que tendrían, digamos, es algo que va a tener que pasar, eso me parece. A mí todavía yo tengo incertidumbre sobre los ajustes tarifarios porque es natural, ¿no? Como el Congreso no le ha dado muchos instrumentos fiscales, han puesto mucho peso ahí. Pero la verdad es que la Corte en el 16 le hizo, si ustedes recuerdan, Para retrotraer a atrás. Macri Sí, sus ajustes porque consideraba que no se podía hacer un ajuste tan grande en un periodo de tiempo tan corto. Y por supuesto, yo no estoy en el gobierno, no sé qué diálogo están teniendo con la Corte, pero creo que ahí hay incertidumbre. Y la otra cuestión es que me parece relevante es siempre en Argentina, que tiene tanta variabilidad en el tipo de cambio real, tener en cuenta que eso, cuando te recuperás y empezás a crecer, vienen todas cosas buenas, pero también viene una fuerte apreciación que le pega mucho al déficit fiscal, porque impuestos importantes pierden valor real, como las claro. retenciones, y el gasto es todo non-tradable. La verdad que el gasto público es 99% non-tradable.
Sí, yo creo que ahí sí, quizás más para el futuro, porque eso necesita el Congreso, de hacer algo más de largo plazo, de algo automático para los Ujú, dos, para las expansiones y las recesiones. Pero obviamente eso requiere mucho del Congreso. ujú. Pero Sebastián, podemos turn tables around y preguntarte a vos, que sos ¿Cómo el que no? sabe. Porque el impuesto país, Sebastián, Mm, que entiendo yo que es una parte importante, sí. pero el impuesto país, ¿no hay que renovarlo legalmente o es una cosa indefinida? Yo no tengo muy claro el estatus legal. Yo pensé que este año se acababa, este año al final, quizás estoy muy equivocado. Puede ser, la verdad no sabría si se acaba o no. Muchas veces pasan estas cosas. Por ejemplo, a nosotros en el 17 se nos terminaba una cesión del impuesto al cheque o sea, originalmente se coparticipaba la mitad y en ese momento estaba recibiendo 70% de la nación. Pero mi experiencia es que forma parte de la negociación, ¿no? Te vienen a decir, bueno, te lo vamos a sacar y vos te sentás a negociar. Y nosotros no nos lo sacaron finalmente, fue parte de la negociación. Yo creo que el impuesto país se acaba si vos de verdad querés unificar el tipo Acá. de cambio, ¿no? Creo que es más una cuestión va a ser más una decisión del mismo ejecutivo. Lo que pasa es que, claro, va a tener que tener cómo reemplazarlo. Hoy día se espera que le dé un punto este año, ¿no? Un punto del producto. Eh, por eso sí, Mm. Juanpa, yo creo que yo lo que quería plantear es que quizás la situación fiscal no es tan mala como se la podría ver si yo te digo de 5 puntos, pero no está Mm. resuelta, no está resuelta, sí. No, no, estoy completamente de acuerdo que no está resuelto, y entiendo que toda esta pelea con la ley que no coloco, que si volvemos a poner ganancias, que si es coparticipable o no, y el pacto del 25 de mayo, entiendo que la pelea es esa, la que están dando. Después hay muchas dimensiones, soltás acá, entregas allá, y estoy de acuerdo con vos. Digo, si yo estuviera detrás de esto, diría, agarremos las 3 o 4 cosas que hacen falta para garantizar una caída importante del déficit, y después soltemos el resto de las cosas. Yo estaba acá, ¿cuántas personas se pueden juntar en una vereda para protestar junto con qué hacemos con el déficit fiscal? Ujú. ¿Cuál estrategia va a utilizar? No lo sé, pero me parece que esa es la gran pelea. Yo creo que lo que está dado es la vocación política y el espacio para que esto suceda. Digamos, estamos escuchando a gobernadores de provincias decir cosas que eran impensadas hace un año. Y estoy de acuerdo con vos, esa es la pelea. Si la va a ganar o no, lo vamos a ver. El punto que yo enfatizaba más bien era, si esa pelea se gana, sería una macana seguir teniendo el 7% de inflación mensual a finales del año. Ujú. Porque yo imagino escenarios en donde con esa pelea ganada podés tener mucho menos. Sí, yo creo que quizás a veces tendríamos que dejar un poco a veces de hablar tanto de pelea y hablar un poco de las ganancias de la cooperación que tiene un sistema presidencialista, ¿sí? Finalmente, la división de poderes tiene ese objetivo, ¿no? La de controlar un poder a otro, pero la de darles la posibilidad de cooperar. Y acá es importante que al presidente le den instrumentos para hacer los mejores ajustes fiscales, porque eso va a permitir salir más rápido, hacer más rápido este programa de estabilización que todos queremos, que permita que la economía crezca. También cuando la economía crece, los recursos tributarios crecen fuertemente y empieza todo un ciclo virtuoso, ¿sí? Y por el otro lado, en la pelea, yo creo que todos pierden. Creo que el gobierno nacional por ahí sobreestimó la capacidad de asfixia financiera sobre las provincias, porque si la pelea continúa y la inflación continúa alta, la verdad que las provincias gastan en salarios, sí que van a ir licuando salarios y eso no va a ser bueno para el nivel de actividad, ¿sí? Ni para ganar esa pelea. Entonces,
Parece que acá todos se están dando cuenta que hay que cooperar y eso es bueno y me hace más optimista. Bien, bueno, me alegro que tenga ese optimismo. Yo tengo la sensación de que esto inevitablemente va a tocar intereses, y en ese sentido va a haber, va a haber pelea, pero, pero ojalá lo que haya es una convicción de que, de que si seguimos con los déficits fiscales le va mal a la abrumadora mayoría de la sociedad argentina y que haya la responsabilidad como representantes del pueblo de ofrecer, entonces buscar las mejores maneras de hacerlo, porque lo que sí me gustaría resaltar, vos lo dijiste, no, usaste solo una palabra, pero me gustaría resaltar eso. Estoy convencido que hay mejores y peores maneras de resolver el déficit. O sea, vos podés dejar de irte de vacaciones o podés dejar de pagar el seguro de salud. Con las dos medidas conseguís bajar el gasto. Y hay una que es mucho peor que la otra. Y Ujú, en la medida en que haya razonabilidad y capacidad de cooperación, vamos a poder hacer los ajustes fiscales que sean mucho más razonables. O sea, seguir subsidiando el gas de los que tienen pileta climatizada claramente parece ser una mala manera de gastar recursos públicos. Pero si no encontramos esa cooperación, por ahí va a terminar saliendo en donde no tiene que salir. Estoy completamente de acuerdo con vos y me gustaría más resaltar eso, que resolver el déficit hay maneras buenas y hay maneras muy malas. ujú. Y es mucho mejor que haya cooperación para elegir las buenas. Bien, ¿alguna última reflexión? Una pregunta Mm. ¿qué piensan ustedes como de, ya como más constructivamente, de steps, de pasos, digamos, para previos, que es, si es lo que estamos pensando, un plan de estabilización, en términos del grado de indexación de la economía? Porque yo creo que ahora están un poco al revés, están como no favoreciendo la indexación, y si les parece que sería mejor, en realidad, como favorecer la indexación ahora, y luego, no sé, como hacer una medida para parecido como lo que pasó en el Austral, algo así, o parecido como fue la prohibición de la indexación, pero digamos, el hecho que ahora, porque parte de la recesión ahora a mí se me ocurre que estamos viendo la otra cara, es que como que viene de las riquezas nominales, inclusive en los salarios, en los salarios nominales, inclusive. Entonces, como si no tendría que ser al revés, o como antes del real, de que indexaron y indexaron y después condicionó un plan de estabilización pararon. Me parece que está al revés de lo que está pensando la administración, y no estoy seguro de también si es fácil hacer Mm, las cosas y después pararlas, ¿no? Digamos, pero el costo de la actividad es muy grande ahora, eh, y eso, sí, el costo de la actividad y además es una cosa, no hay que ser calvinista, digamos, ¿no? No tiene ningún sentido tener estos costos de por sí. No sé Mira, si eso no, lo conocía. yo lo que pienso es esto, es que lo dividiría en tres partes. O sea, por un lado está el tema de las jubilaciones y las pensiones, y ahí creo que no lo vas a resolver hasta que no te pongas de acuerdo en una nueva fórmula, porque nadie quiere comprarse un costo que después no sea reversible, digamos, desde lo fiscal. Entonces, demorar mucho el acuerdo por la fórmula me parece que no contribuye en la dirección que vos señalás. Después está el tema del sector privado, que de nuevo, en la medida en que el gobierno esté tratando ahora de tener un poquito menos de inflación, no permitiendo esos ajustes nominales, creo que está cometiendo un error. Eso no quiere decir que se está equivocando en todo lo que Sí, hace, sí. digo, en eso puntual, ¿sí? Sería mejor dejar que, como dijiste vos, como los 3 meses previos al Austral o como los 2, 3 meses entre la devaluación de Herman González y el lanzamiento de la convertibilidad, de que se reacomode todo y después lanzar un programa con fuerte desindexación, ¿sí? Y desinflación. No haría, yo creo que no haría, y lo digo porque lo he escuchado,
alguna gente que quiere hacer un poco lo que hizo Brasil, ¿no? Lo de poner todo en una moneda indexada. Me parece que podemos ir a un plan mucho más clásico, con un ancla fiscal y un ancla monetaria, bajar muy rápido la inflación y después ir recuperando los instrumentos. Y después está la dimensión de las provincias, donde también en la medida en que vos demores el acuerdo con las provincias, no se va a resolver la cuestión salarial provincial, ¿sí? Muchos de los convenios colectivos se venían haciendo anuales, últimamente se habían acelerado en el sentido de que la inflación se venía acelerando. Por ahí se tienen que acelerar aún más Bueno, y no habría que hacer nada para que ello no pase, digamos. Sí, me parece que esa sería una estrategia razonable, no interferir particularmente ahora. Eh, no, tampoco parece que sea un error garrafal, si yo dejaría al sector privado que haga lo que le parezca, me ocuparía después, una vez que tenga la claridad fiscal para poder lanzar el plan de estabilización. Bien. Bueno, eh, muchas gracias, un placer y seguimos hablando, ¿sí? muchas gracias a Sí, vos, Sebastián. yo solo tengo que hacer la aclaración de que nada de lo que digo representa la visión del sistema de la Reserva Federal ni del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Perfecto. Cuidado. Esa era la aclaración que iba a hacer. Eso, ahí está. Que supongo que ustedes ya lo sabían. Sí, sí, sí. Bien, Un placer, queridos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por todo, Sebastián. chao. Chao, chao.